Estamos celebrando el martes día 28 de julio. En esta semana la liturgia nos vuelve a presentar en el Evangelio del día de hoy una escena que escuchábamos domingos atrás en la liturgia dominical. Es la explicación de la parábola de la siembra de la buena semilla en el campo del mundo y de la cizaña. Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Dice así el evangelista Mateo. Probablemente Jesús se encaminó a esa casa de Simón Pedro en Cafarnaúm. Los discípulos entonces se acercaron a decirle: Maestro, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Y Jesús les contestó: Mirad, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo es quien siembra el mal, y ese es el diablo. La cosecha es el fin de los tiempos, y los segadores, los ángeles. Y continúan las palabras de Jesús. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al final del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Pues bien, hoy martes, Jesús, me invitas a que en mi rato de oración yo ponga delante de mi mirada y escuche atentamente la explicación de esta parábola que es palabra de Dios, una enseñanza sacada de la realidad ordinaria y que tú utilizas para hacerme a mí consciente de la importancia que tiene ser buena semilla y no dejarme llevar por la siembra del malvado. Y es que ciertamente hay un drama para cada uno de nosotros, que es el drama de nuestra propia libertad. Dios no nos ha querido hacer máquinas programadas. Dios nos ha hecho seres libres, precisamente para que sea meritorio la acción salvífica que tú quieres hacer en colaboración con nuestra libertad. Tú has querido, Señor, correr un riesgo con cada uno de nosotros. Nos has dado el don de la libertad, para que en esa libertad yo sepa acoger personalmente, responsablemente, la oferta de amistad que tú me haces, la oferta de salvación que tú me brindas. El cielo no es una obligación para todos. El cielo se comienza a vivir aquí, ya, en la tierra, siendo buena semilla en el campo del mundo, hasta que llegue el momento de la cosecha, que se refiere a ese momento del juicio particular y del juicio final de cada uno, donde atravesando el umbral que nos separa de la eternidad, recibiremos en premio, en recompensa, ese cielo que tú me prometes. ¿Por qué, Señor? Me pregunto yo tantas veces. ¿Me has hecho libre? ¿Por qué corres el riesgo de hacerme libre y que yo pueda recibir pues esas insidias, esa mala siembra que el enemigo quiere hacer en mi vida? Señor, veo tantas veces los desastres ocasionados por el mal uso de mi libertad que me da hasta miedo. Y sin embargo, Señor, tú has querido hacerme libre teniendo esa debilidad. Y es que tu debilidad es mi libertad. Por eso no cejas de ofrecerme, de empeñarte en brindarme oportunidades constantes de conversión. Y yo me miro a mí mismo y miro mi torpeza
y veo que conjuntamente en el campo de mi vida conviven muchas veces la buena semilla y la mala semilla. Ayúdame, Señor, a identificar esa mala semilla que crece en mí para sofocarla, la semilla de la cizaña. Y ayúdame, Señor, a identificar para abrazar libremente esa buena semilla que es germen del reino y que tú depositas en mí y que fructifica cuando yo con mi libertad colabore explícitamente en su crecimiento. Hoy el profeta Jeremías presenta delante de nuestra mirada ese lamento. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Salgo al campo muertos a espada, entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Por qué tiene asco tu garganta de Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio, Señor? El lamento del profeta es ver cómo el pecado de infidelidad del pueblo ha hecho que se viva mortecinamente, que se vague sin sentido. Y todo es fruto de una libertad mal empleada por parte del hombre. Esas son las consecuencias de no querer ser responsables del buen ejercicio de nuestra libertad. Señor, continuamos con esa oración del profeta Jeremías. Reconocemos nuestra impiedad, porque hemos pecado contra ti. No nos rechaces, Señor. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza. Señor, no rompas tu alianza conmigo. Señor, en los destrozos que ocasiona mi libertad mal empleada, no desesperes de mí, Señor. No me abandones. Se me viene hoy a la memoria una anécdota que sucedió años atrás en una homilía un tanto peculiar, pronunciada un Jueves Santo. La pronunció un sacerdote italiano, don Primo Mazzorali. Él habló en aquella noche del Jueves Santo de el apóstol Judas. Don Primo Mazzolari era párroco de un pueblecito de Bozzolo, no lejos de Mantua. Él pronunció en el año 1958 una sorprendente homilía en aquella tarde de Jueves Santo. Atardecía y en el exterior de la iglesia llovía con intensidad, mientras los feligreses de aquella parroquia celebraban la misa vespertina de la Cena del Señor y escuchaban la homilía que después daría paso a ese gesto tan significativo del lavatorio de los pies. Don Primo, el sacerdote, podría haberse referido en su homilía al sacramento de la Eucaristía, al mandamiento del amor fraterno. Podría haber meditado, ¿no?, sobre las horas que precedieron a la pasión del Señor, pero no lo hizo. Sorprendentemente, él dijo a aquellos cristianos de su parroquia que iba a hablar del pobre Judas. Referirse al apóstol traidor no parecía lo más conveniente, sobre todo en aquella tarde del Jueves Santo. Otro sacerdote quizá hubiera predicado sobre otras cosas. ¿Qué cabía decir de alguien al quien mismo Jesús se refirió en el Evangelio como un hombre que hubiera sido mejor que no naciera? Sin embargo, don Primo Mazzorali empezó a hablar del pobre Judas y le pidió a los feligreses un gesto de piedad para con él, sin miedo a calificarle como nuestro hermano Judas y sin miedo a avergonzarnos de ello. Surgió así una insólita homilía sobre la misericordia. Y es muy posible que un hombre culto como don Primo no ignorara la existencia de un capitel que hay en una iglesia románica de la Magdalena de Betzelay, donde en ese capitel aparece
en una esquina la imagen de Judas ahorcado, y en la otra esquina aparece Jesús, el buen pastor, que lleva sobre sus hombros a Judas y que con una mirada picarona hace un guiño al demonio como diciendo: incluso en este venzo yo. Probablemente don Primo se habría inspirado para aquella homilía del Jueves Santo en aquel capitel de la iglesia románica de María Magdalena, de Betzelay. En algunas fiestas populares, como sucede por ejemplo en mi pueblo, se suele quemar y se suele ahorcar un muñeco que representa al apóstol Judas, al apóstol traidor, el domingo de resurrección. Sin embargo, la Iglesia nos recuerda, al igual que aquel sacerdote italiano, don Primo, que Judas puede ser cualquiera de nosotros. Que nosotros hemos sido tantas veces en tan pequeñas cosas como Judas. Lo malo es que un cúmulo de pequeñas traiciones pueden dar lugar a una traición mucho mayor. Es verdad que Jesús dijo en la última cena que quien entregare al Hijo del Hombre no debería de haber nacido, aunque también es cierto que le ofreció a Judas un pedazo de pan untado y le miró fijamente con una expresión real de tristeza, porque era uno de sus apóstoles, elegido por él entre otros muchos, un amigo que lo iba a traicionar. Pero también es cierto que en el huerto de los olivos, en el instante del prendimiento, Jesús lo llamó amigo. El maestro daba muestras así de su perseverancia. La perseverancia y la fidelidad propia del pastor que deja a las 99 ovejas en el monte y que brinda la oportunidad a la oveja perdida de convertirse. Y a pesar del arresto de Jesús, el arrepentimiento de Judas seguía siendo posible. Allí estaba, según don Primo, la infinita ternura de la caridad del Señor. Todo un ejemplo para que nadie desespere, ni de sí mismo ni de los demás, tampoco de aquellos que están alejados de la fe. Por eso, esta homilía sobre Judas pues nos evoca a cada uno de nosotros que aunque el drama de nuestra libertad es grande, la fidelidad del Señor es siempre mayor. Es verdad que Judas estuvo presente en el lavatorio de los pies, cuando el Señor los llamó amigos. Vosotros sois mis amigos. Un Dios que no llama a los suyos siervos sino amigos es un Dios que es fiel a su promesa. De ahí que Jesús siguiera llamando amigo a Judas en el momento en que éste lo besaba y lo traicionaba, como a ti, como a mí. De ahí que nos llame a ti y a mí amigo, aunque no lo merezcamos, aunque en el campo de nuestro corazón germinen simultáneamente la buena semilla y la cizaña. Es cierto que las infidelidades pueden ir llenando poco a poco el corazón con un triste resultado, pero siempre hay un antídoto. Velad y orad para no caer en tentación. Jesús nos lo dice hoy a todos, a los que están lejos y a los que creemos estar más cerca de Él. Porque nadie, ninguno, deberíamos de confiar en nuestras propias fuerzas, sino en la misericordia y en la fidelidad de Jesús, nuestro Dios. Esa misericordia guardaba a Judas cuando arrepentido fue a devolver el dinero que le habían dado por su traición. Sin embargo, el error de Judas fue la desesperación. Pedro no desesperó, también lo negó. Y también se atormentó por esas negaciones. Y lloró amargamente, pero no pensó que estaba condenado para siempre. Sin embargo, Judas sí nos dice la tradición que se suicidó. Se nos dice que el desenlace
para él fue definitivo: quitarse la vida. Sin embargo, aquel sacerdote italiano, don Primo Mazzorali, no se resignó en su predicación a condenar a Judas. Lo siguió llamando el amigo infiel del Señor. Porque aquel sacerdote se aferraba a la esperanza de que esa palabra de Jesús, amigo, hubiera hecho efecto en el corazón del apóstol infiel y traidor, aunque haya sido el más mínimo instante. La homilía de aquel párroco finalizó con una invitación a sus fieles a rezar por Judas, que no es hacerlo solamente por aquel apóstol traidor, sino también hacerlo por todo y cada uno de nosotros, que somos como Judas. Tú y yo podemos llegar a ser como Judas porque somos muy débiles, pero Jesús no desespera. Jesús nos sigue llamando amigo, porque su misericordia permanece para siempre y porque Jesús no puede negarse a sí mismo. Señor Jesús, qué drama el de mi libertad, en el que tú te abajas para tratarme de tú a tú y corres el riesgo de mis negaciones. Que aunque yo te niegue, Señor, que aunque yo te traicione, tu fidelidad siempre me busque, tu solicitud y misericordia siempre me cerquen. No dejes de llamarme amigo, Señor, aunque no me lo merezca, aunque que así sea.